Ustedes la presentación que habíamos empezado la clase pasada y vamos a continuar a partir de donde nos habíamos quedado, ¿no? Me ayudan, por favor, verificando si pueden observar. Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces la clase pasada habíamos avanzado hasta este punto. Justamente habíamos revisado hasta la diapositiva que tenemos ahorita en pantalla, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar acerca de las propiedades coligativas, ¿no? Primero partiendo pues de una conceptualización de las mismas, breve, ¿no? Propiedades coligativas básicamente, en el contexto que estamos estudiando, son aquellas propiedades que tienen las disoluciones, ¿no es cierto? Y obviamente los componentes de estas, hablando de solvente y soluto, ¿no? Estas propiedades se caracterizan porque dependen únicamente del número de moléculas del soluto, que es no volátil, en relación al número de moléculas del solvente, y no toman en cuenta en este caso a la naturaleza de la disolución como tal, ¿no? Entonces son un grupo de propiedades bastante particulares. Recordemos que las sustancias en general, cualquier sustancia y también las disoluciones, cuando hablamos en términos generales, tienen sus características particulares, ¿no? Podemos decir características o propiedades físicas, propiedades químicas. En este caso son un grupo de propiedades adicionalmente, ¿no es cierto?, cuando nos referimos a disoluciones, pero desde el punto de vista, pues, de los componentes de las disoluciones, ¿no? Es por eso que en este caso no hablamos de la naturaleza misma de las disoluciones, sino de los componentes de estas, ¿no? Entonces, disolvente y soluto, ¿no? Componentes de una disolución, como habíamos estudiado desde el principio. Existen básicamente 4 propiedades que se consideran como coligativas. Estas 4 propiedades coligativas son las siguientes. Tenemos primero el descenso crioscópico o del punto de congelamiento, que es lo mismo. Descenso obviamente es una baja en el valor, ¿no es cierto?, numérico de esta magnitud, hablando del descenso crioscópico. Todo lo que tiene que ver con crioscópico, criogenia, criogénico, tiene que ver con congelación, ¿no? Entonces, existen disoluciones, ¿no? Hablando de las disoluciones que justamente estamos topando estos días, que pueden o tienen la capacidad de su punto de congelación o crioscópico de descender, ¿no? Normalmente los puntos de congelación o crioscópico son temperaturas bajas, pero pueden descender aún más, ¿no? Puede haber un descenso aún mayor. Esa es una propiedad coligativa que tienen las disoluciones. Por otro lado, tenemos un comportamiento, digamos, que es contrario al descenso crioscópico, y es justamente el ascenso ebulloscópico. En términos generales se conoce como la subida del punto de ebullición, ¿no? Entonces también suele experimentarse en este tipo de disoluciones, ¿no?, que estamos estudiando, las soluciones o estas disoluciones que estamos haciendo referencia, ¿no?, tanto ideales, ¿no?, en primer lugar,
como también aquellas pues que tienen la naturaleza de denominarse como no ideales, ¿no? Entonces ya vamos a ir viendo cuáles son estas soluciones. También tenemos la presión osmótica, ¿no? Que también es una propiedad de las disoluciones, ¿no? Está relacionada, pues obviamente, con la capacidad que tienen las moléculas de soluto de traspasar membranas, ¿no? Está relacionado con eso, la presión osmótica. Y también tenemos el descenso de la presión de vapor, ¿no? Entonces, esa posibilidad también existe en este tipo de disoluciones que puede descender, ¿no es cierto?, o reducirse la presión de vapor de estas disoluciones. Esas son entonces las 4 propiedades coligativas representativas. Y vamos a revisar pues las mismas, ¿no? Bien, aquí tenemos en primer lugar algunas ecuaciones, y eso es lo que vamos a ver a continuación, algunas características particulares de cada una de estas propiedades coligativas que hemos mencionado, ¿no? Tenemos en la presente diapositiva, en primera instancia, la disminución de la presión de vapor, ¿no? Recordando, pues obviamente que la presión de vapor en este caso, pues es justamente la presión que generan los vapores del disolvente de estas disoluciones, ¿no es cierto? Para lo cual entendemos o debemos entender lo siguiente. Nos pide que consideremos una disolución de un soluto no volátil, obviamente. Justamente esto debemos tomar en cuenta porque si el soluto fuera volátil, entonces este se vaporizaría, ¿no es cierto? Y no podríamos diferenciar de alguna manera este componente con el disolvente. Normalmente el disolvente es volátil, ¿no? Y si tenemos un soluto también volátil, pues obviamente tendremos una disolución bastante particular. En este caso, vamos a considerar una disolución de un soluto no volátil, ¿no? Que está en un disolvente, obviamente, ¿no? La presión de vapor de esta disolución se representa con la relación que tenemos en la diapositiva. Esta ecuación o igualdad justamente rige la disminución de la presión de vapor. Entonces vamos a observar las variables que intervienen. Nos dice directamente que P, ¿no es cierto? En este caso, cuando hacemos referencia a la disminución de presión, es igual a P sub A y a su vez esta es igual a gamma A O sub A, X sub A, P sub A con el asterisco que vemos ahí en la pantalla, ¿no? Bien, esta gamma A o gamma sub A es el coeficiente de actividad del disolvente que se está haciendo mención, en este caso A es el disolvente que estamos haciendo referencia, ¿no? Asimismo, P obviamente hace referencia a la presión, ¿no?, del componente A, y P sub A asterisco es la presión de vapor del mismo disolvente A, pero en estado puro, ¿no? Esos son entonces los tres variables que aparecen básicamente cuando hablamos de la disminución de la presión de vapor. Bien, adicionalmente tenemos que decir lo siguiente. La variación de la presión o cambio de presión, ¿no es cierto?, con respecto al disolvente que estamos haciendo cuestión o mención, que es el disolvente puro A, tenemos nosotros que la ecuación va tomando la siguiente forma, ¿no?
Entonces nos damos cuenta cómo va evolucionando, tomando en cuenta ciertas consideraciones en la ecuación con la que empezamos la diapositiva anterior, ¿no? Delta P, entonces, recordemos que delta es un cambio, es una variación justamente. Delta P es igual a la multiplicación de justamente gamma A XA menos 1 que multiplica P sub A asterisco, ¿no? En este caso, pues, tomando en cuenta el soluto no volátil, como habíamos mencionado. Cuando la solución o la disolución que estamos haciendo mención es muy diluida, ¿no es cierto? Este valor de el que habíamos mencionado en la diapositiva anterior, ¿no es cierto? Y que se repite en la ecuación, el coeficiente de actividad, normalmente se aproxima a 1, ¿no? Cuando tenemos una solución o una disolución muy diluida. En ese caso, pues, la ecuación toma la forma que observamos aquí abajo y que estoy señalando, ¿no? Pero, pues, obviamente esto bajo la consideración que hemos mencionado, ¿no? Cuando tenemos un único soluto, ¿no?, presente en la disolución, debemos considerar las siguientes situaciones como aparecen asimismo, ¿no? En este caso, pues, el único soluto que no se disocia, porque decimos que no se volatiliza, ¿no es cierto?, equivale a 1 menos X sub A, y es igual a la fracción molar del soluto X sub B, y en este caso, pues, delta P, tomando en cuenta esta consideración, sería igual a lo que observamos aquí, ¿no? Delta P es igual a menos X sub B, que multiplica la presión de A asterisco, o en el estado puro, ¿no? Aquí tomamos en cuenta nosotros básicamente dos consideraciones, ¿no es cierto? En primer lugar, si tenemos un único soluto que no se disocia o que es no volátil, pero también pueden aparecer un segundo soluto o más solutos, como ya habíamos mencionado, desde que hablamos en el concepto de disoluciones, ¿se acuerdan? Que podemos tener más de un soluto. En este caso, si tenemos más de un soluto, aparece justamente la sustancia B, asimismo hablando de forma general, ¿no? Y tendríamos la variación de presión en este caso, que es igual a X sub B, que multiplica P sub A asterisco, ¿no? Entonces tomamos en cuenta ambos solutos en este caso. Delta P es independiente de la naturaleza de B en esta última parte y solo depende de la fracción molar de la disolución, ¿no? Entonces esta particularidad también debe tomarse en cuenta y es una característica también de la variación de presión en este tipo de disoluciones que tienen más de un soluto en esta última parte que se ha hecho referencia, ¿no es cierto? Delta P, entonces, la variación de presión es independiente de la naturaleza de B, es decir, del soluto o de un segundo soluto en este caso, ¿no? Obviamente esto aplica en el caso de tener dos solutos presentes en una disolución. Bien, este segundo soluto básicamente podría también tomarse como un soluto no volátil, ¿no? Y dependiendo pues de las características particulares ya de un ejemplo real, pues tendría que también estudiarse o atenderse si realmente el segundo soluto resulta no volátil como el primero o si podría ser de una naturaleza volátil, ¿no? En ese caso pues también no se tomaría en cuenta, ¿no es cierto?, en la ecuación, ya que tendríamos el comportamiento igual al disolvente, ¿no? Es decir, se podría vaporizar perdiéndose de la solución o disolución original, ¿no es cierto? Entonces, esto aplica cuando tenemos en ambos casos básicamente solutos no volátiles, ¿no? Un solo soluto en la parte de arriba, ¿no?,
como podemos observar. Y tendríamos esta consideración última si tendríamos dos solutos presentes no volátiles. Bien, estas consideraciones y estas definiciones de las propiedades coligativas, de las 4 propiedades coligativas, básicamente, estamos definiendo, como les decía, en primer lugar, las ecuaciones que rigen estos cambios, ¿no es cierto?, en estas propiedades. Y posteriormente, pues vamos a revisar ejemplos, ¿no?, como habíamos quedado ya. Bien, entonces teníamos que terminar primero este grupo de diapositivas para poder justamente aplicar la información que tenemos, ¿no? Bien, tenemos entonces, por un lado, el descenso del punto de congelación y también tenemos el aumento en el punto de ebullición, como habíamos mencionado, ¿no? Obviamente vamos a ver por separado estas dos propiedades. Lo que habíamos dicho, descenso del punto de congelación, también era descenso criogénico, ¿no es cierto? Y el aumento del punto de ebullición, también habíamos mencionado, ¿no?, en las propiedades generales en diapositivas anteriores. Primero vamos a hacer relación entonces a la primera, que es el descenso del punto de congelación. Y básicamente entender lo siguiente, ¿no? Tenemos nosotros en este caso que es posible verificar o evidenciar descensos en el punto de congelación en una disolución que tiene características como las que describimos en esta primera parte de la diapositiva. Si tenemos un disolvente A, ¿no es cierto?, en función o comparando con su soluto B, ¿no? También se debe suponer que únicamente la sustancia A pura se congela en la disolución cuando ésta se enfría o baja el punto de congelación, ¿no? Entonces, miren, nosotros tenemos la presencia entonces de disoluciones que tienen básicamente, por ejemplo, la presencia de un disolvente denominado como A y tenemos un soluto denominado como B, ¿no? Fíjense que tenemos justamente la característica de que la sustancia pura es justamente la sustancia A, es decir, el disolvente, ¿no? Es básicamente el que se congela cuando desciende la temperatura, es decir, la parte líquida, digamos así, de la disolución, ¿no? Y gracias a la presencia de el soluto es que se modifica justamente este punto de congelación. También debemos considerar que las condiciones de equilibrio en el punto de congelación en condiciones normales, normalmente a una atmósfera de presión, ¿no es cierto?, es aquella en la que los potenciales químicos, tanto del sólido A puro y de la disolución, se igualan o deben ser iguales. Tenemos entonces la consideración que observamos descrita en las igualdades que aparecen en la diapositiva, ¿no? Observamos entonces nosotros, en primer lugar, que aparece justamente variables relativamente nuevas, como por ejemplo el potencial químico nu, ¿no?, con el asterisco que hace referencia a las sustancias puras, ¿no? Y sin el asterisco, pues, digamos, hace referencia a los componentes, a los mismos componentes, pero en disolución, ¿no? Recordar que cuando tenemos entre paréntesis, como ya habíamos visto en ecuaciones anteriores, T y P normalmente tomamos en cuenta que temperatura y presión son constantes o las mismas en ambas
en ambas partes, ¿no? Tenemos entonces que nu sub A es igual a, perdón, nu sub A asterisco es igual a nu sub A sin asterisco, ¿no? En el primer caso, en la sustancia pura. En el segundo caso, pues hacemos referencia, como decíamos, a la sustancia en disolución, ¿no? O diluida, ¿no? Asimismo, tenemos la segunda parte de esta relación que toma en cuenta, digamos así, justamente, si nos damos cuenta, tenemos en primer lugar todo lo que tiene que ver con sustancia pura y adicionalmente tenemos un segundo término que aparece, digamos así, en ecuación o en relación R por la temperatura, ¿no es cierto? Logaritmo natural de justamente esta sustancia A, ¿no? Normalmente, cuando nosotros tenemos la presencia de fases líquidas o hacemos referencia al componente líquido de las disoluciones, siempre debemos tomar en cuenta la posibilidad de la formación de vapores, ¿no? Es por eso que justamente aparece la constante R que está relacionada con gases, ¿no? Asimismo, debemos recordar que estamos hablando nosotros de condiciones de presión normales, ¿no? En donde la presión en este caso pues es una atmósfera, el potencial químico en este caso pues nu asterisco de una sustancia pura o de la sustancia A pura es igual a o se iguala a la energía de Gibbs, ¿no? Para esa misma sustancia en estado puro, ¿no? La energía de Gibbs también es una propiedad más, digamos así, es una cantidad de energía que interviene, pues obviamente, en o aparece en las disoluciones y también en las reacciones químicas de forma general, ¿no? Ya vamos a ir viendo también ese concepto nuevo un poquito más adelante. Bien, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos una serie de operaciones que de alguna manera nos indican, ¿no es cierto?, cómo se va modificando la ecuación, cómo se van haciendo una serie de asunciones, ¿no?, para finalmente terminar justamente con la ecuación o con la constante de descenso del punto de congelación y su aplicación en las disoluciones, ¿no? Bien, nosotros finalmente vamos a tener, obviamente, la variación de la temperatura, ¿no?, para una disolución ideal, ¿no?, en donde la sustancia A se congela, ¿no?, que es justamente la relación que finalmente nosotros podemos observar aquí y que estoy encerrando en este recuadro, ¿no? Esta variación T sub F, F quiere decir que estamos haciendo referencia a justamente el punto de fusión, ¿no?, que se relaciona con la congelación o con la solidificación. En este punto, pues, con el paso, digamos así, de el sólido, ¿no?, al líquido, básicamente, ¿no? Sabemos que ese cambio químico, ese cambio físico, perdón, está relacionado con el punto de congelación, ¿no? Existe una posibilidad intrínseca en el punto de congelación, que es justamente cuando hay una variación en el punto de congelación, pues empieza inmediatamente el cambio, ¿no es cierto?, del sólido al líquido, ¿no? Eso es lo que refleja, pues, delta TF, ¿no?, que es igual a menos KF por M sub B. En este caso, pues, aparece asimismo esta variable que se relaciona con M, que hace referencia a la cantidad de materia involucrada, ¿no?
a una unidad de concentración, en este caso que tiene que ver o bien con molaridad o bien con molalidad, ¿no? Recuerden que existen las formas químicas de expresar concentración y las concentraciones básicamente están relacionadas con cantidad de soluto, básicamente, ¿no? O cantidad de una sustancia presente, pues tomando en cuenta bien sea su masa o bien sea sus moles, ¿no? En este caso, recordar que aparece también la variable K, que es la constante de descenso del punto de congelación molal. Y obviamente esta constante depende justamente de la sustancia, ¿no? Existe una serie de tablas que están ya determinadas, definidas y que nos dan los valores para KF para ciertas sustancias, ¿no? Entonces, bibliográficamente, digamos así, podemos nosotros obtener el valor de KF, ¿no? Y la expresión de esta constante también aparece aquí en la parte baja de la diapositiva, ¿no? Como ustedes se darán cuenta, nosotros tenemos, por ejemplo, algunas consideraciones a lo largo de la diapositiva antes de llegar a las ecuaciones de la parte inferior, ¿no? Por ejemplo, yo les había dicho que lo que tiene que ver con la letra G está relacionada con la energía de Gibbs, ¿no? Y también aquí se hacen ciertas consideraciones. Esto es simplemente parte de la deducción que, como yo les decía, a veces no es lo más didáctico de un proceso de verificación de una fórmula, pero pues para que ustedes vean ciertas consideraciones, ciertas igualdades que se toman o que se traen a colación para finalmente desembocar en una ecuación, ¿no? Entonces esa es la idea, observar parte del proceso no está a 100% detallado porque sería demasiado prolongado, ¿no? Y si ya tenemos muchas igualdades, muchas situaciones que debemos considerar para llegar a una fórmula, pues se va a hacer mucho más abultado, ¿no es cierto? Eh, Asimismo, pues yo les decía que siempre hacemos referencia a las sustancias, a los componentes de las disoluciones, porque esa es la característica de las propiedades coligativas, ¿no? Asimismo, como tomamos en cuenta cuestiones energéticas, pues vamos a tener nosotros en algunos casos la presencia de variables como por ejemplo la entalpía, ¿no? Que está relacionada justamente con la energía, con el cambio de energía en las sustancias, ¿no? Eh, También una forma de energía o un tipo de energía es la de Gibbs, ¿no? Que también la relacionamos en este caso con la fusión, ¿no? Como les había dicho. Tenemos entonces que rescatar esta ecuación que tenemos con azul, que es básicamente la que se utiliza pues en este caso, ¿no? Asimismo, avanzando un poquito en el otro componente que está relacionado con estos cambios, ¿no? Tanto Profe, de... ¿Sí? disculpe, la anterior diapositiva era congelación molar o molal. Sí, tenemos la congelación molal, ¿no? Yo les decía que también en algunos casos se puede hacer referencia a la molaridad con R y molalidad con L también, ¿no? En ambos casos son básicamente mediciones o formas de medir concentración química, ¿no es cierto? Desde el punto de vista químico. La energía de Gibbs, por ejemplo, toma en cuenta la concentración molar, ¿no? Por un lado. Y cuando hacemos referencia, en cambio, a la constante, si ustedes se dan cuenta abajo, tome en cuenta la molalidad, ¿no? Entonces es por eso que en algunos casos aparece una M mayúscula que normalmente hace referencia a lo que tiene que ver con molalidad y las M's minúsculas hacen referencia normalmente a molaridad, ¿no? Pero yo les decía, no entré en más detalles en esto porque cuando nosotros resolvemos ejercicios, dependiendo de la concentración, cómo se exprese en cada ejercicio, pues se asume o bien molalidad o bien molaridad, ¿no?
Pero nosotros en las ecuaciones observamos o bien M minúscula o mayúscula de forma ya general y, digamos, la forma de concentración que típicamente aparece en esas ecuaciones, ¿no? Pero nosotros también sabemos que es relativamente fácil convertir una concentración molar a molal y viceversa, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien, entonces, ese detalle nada más, ¿no? Yo les decía que avanzando en el aumento del punto de ebullición, que esta era otra de las variaciones en las propiedades coligativas, nosotros tenemos lo siguiente o consideramos lo siguiente, ¿no es cierto? Cuando nosotros hagamos referencia al descenso, perdón, al aumento del punto de ebullición, va a aparecer justamente una temperatura sub B, un T sub B, ¿no? Esto hace referencia justamente a lo que tiene que ver con ebullición, ¿no? Aumento del punto de ebullición. Así como en las otras ecuaciones aparecía T sub F, ¿no es cierto? Que hacían relación a la congelación, tomando en cuenta el paso de sólido a líquido. Acá en ebullición, pues va a aparecer T sub B, que es una temperatura de ebullición, y lo que está ligado a la ebullición en este caso es la vaporización, ¿no es cierto? Cuando nosotros tomamos en cuenta puntos de ebullición, estamos tomando en cuenta el punto en el que la materia, desde el líquido, al calentarse mucho hasta llegar a su punto de ebullición, y antes en realidad comienza a vaporizarse, ¿no es cierto? Es por eso que aquí aparece o hacemos referencia o relacionamos al punto de ebullición con lo que tiene que ver con vaporización, ¿no? En el anterior, fusión, en esta propiedad en cambio coligativa, hacemos referencia a la vaporización, ¿no? Porque es justamente el cambio físico que está relacionado con el punto de ebullición justamente. Bien, asimismo tenemos algunas condiciones similares a lo que mencionamos para el caso anterior, ¿no? Nosotros tenemos esta relación que es para el cambio, ¿no es cierto?, del punto de ebullición, ¿no? Delta TB es el cambio o incremento en el punto de ebullición para una disolución ideal también de un soluto no volátil. Es decir, estamos tomando en cuenta las mismas características generales que usamos en el caso anterior, ¿no? Para la ecuación anterior. Aquí, de igual manera, nosotros estamos tomando en cuenta la presencia de la constante relacionada con el aumento del punto de ebullición, que es K sub B, ¿no? Que podemos observar en la ecuación y también aparece cómo podemos calcular en caso de no tener el valor calculado de K sub B. Por ser una constante al mismo, similar a la que vimos en la ecuación anterior, también vamos a encontrar nosotros tablas definidas en donde ya está justamente calculado este valor, considerando ciertas temperaturas específicamente, ¿no? Recordemos que ambas constantes, tanto Kf como K sub B, están relacionadas, ligadas necesariamente a una temperatura específica, ¿no? De hecho, puede variar el valor justamente de estas constantes en función de la temperatura, ¿no? De las sustancias puras a las que se haga referencia justamente. Y tenemos también la presencia de, en la primera ecuación, el valor de M que está relacionado con molaridad y variable M mayúscula que está relacionada con molalidad, ¿no? Normalmente. Bien. Asimismo, nos damos cuenta que aparece, sobre todo para la definición de KB, de la constante, ¿no es cierto? Aparece nuevamente, pues, la variación de la entalpía, ¿no? Obviamente tiene que haber un cambio de entalpía si tenemos un cambio en el estado, ¿no es cierto?, de una sustancia, en el estado físico de una sustancia. Tenemos entonces que delta TB es el aumento de punto de ebullición en una disolución, ¿no es cierto?, diluida, ideal,
T sub B asterisco es el punto de ebullición del disolvente puro A, ¿no? Esta propiedad coligativa normalmente se usa tomando en cuenta pesos moleculares, ¿no? Y también se considera menos precisa que el descenso del punto de congelación, ¿no? Entonces, en este caso, porque tenemos que la presión atmosférica juega un papel muy importante cuando tenemos la vaporización, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la presión de vapor tiene que vencer a la presión atmosférica para que comience a transformarse de líquido a vapor. Cosa que no sucede, digamos así, con la constante anterior, ¿no? Y con los valores de cambio en el punto de congelación, ¿no? En este caso, pues, dada esa característica natural de este cambio físico, ¿no? De la vaporización, pues se considera que es menos preciso que calcular el descenso del punto de congelación, ¿no? Entonces, si comparamos los dos, tienen esa pequeña variación cuando se calcula, ¿no? A pesar de que, digamos así, las ecuaciones de alguna manera son las adecuadas para determinarlos, ¿no es cierto? Bien, la presión osmótica es otra propiedad coligativa, ¿no es cierto?, que está relacionada justamente con la capacidad que tiene una sustancia, ¿no?, que está en disolución de atravesar una membrana que tiene una porosidad específica, ¿no? Algunas membranas justamente permiten el paso de las moléculas, ¿no? Pero obviamente existen diferentes tamaños de estas que en algunos casos pues simplemente no pueden atravesar estas membranas. Cuando hablamos de presión osmótica necesariamente tenemos que hacer referencia a tamaño de partículas o tamaño de moléculas involucradas en una solución, ¿no? Normalmente pues esta presión osmótica justamente a este proceso de paso selectivo de ciertas moléculas a través de una membrana se denomina de forma general como ósmosis, ¿no? Existe la ósmosis directa, también existe una ósmosis inversa. Normalmente y de forma general, cuando hablamos de presión osmótica, estamos hablando de una ósmosis directa, ¿no? En donde tenemos el caso típico, pues en el que nosotros, si sumergimos, ¿no es cierto?, una disolución que contiene un soluto específico que no pasa a través de una membrana, ¿no? La sumergimos en un disolvente puro, ¿no? En ese caso, pues nos damos cuenta que lo único que atraviesa la membrana, ¿no?, desde el lado de mayor presión al lado de menor presión, pues es justamente aquellas moléculas que atraviesan, digamos, los agujeros de las membranas, ¿no? Ese es el paso normal y directo desde el lado de mayor concentración al lado de menor concentración, hablando de cada lado de la membrana, ¿no? Nosotros tenemos en el gráfico justamente lo que acabamos de decir, ¿no? El experimento, digamos así, ¿no?, de una disolución contenida en un recipiente que está sumergido en otro, ¿no? Entonces tenemos, digamos, dos líquidos, ¿no? Y tenemos justamente la disolución en el uno y el disolvente puro en el otro, ¿no? Nosotros normalmente, como les dije, tenemos la migración natural desde el lado de mayor concentración hasta el lado de menor concentración, ¿no? Y justamente nosotros en la parte baja de la diapositiva tenemos la ecuación que rige la presión osmótica. Si ustedes se dan cuenta, ¿a qué ecuación que ustedes seguramente ya conocen que se utiliza en el estado gaseoso, pues, ¿a qué ecuación se parece justamente la de la presión osmótica? Fíjense. Se parece a la de los gases ideales un poco. Gases ideales. Exacto. Es básicamente esa, ¿no es cierto? Recuerdan que nosotros teníamos que PB es igual a N
RT, ¿no es cierto? Si nosotros despejamos, nos queda, fíjense, exactamente lo mismo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, esta ecuación de la presión osmótica, ¿no? Se conoce como la ecuación de Van Hoff y luce exactamente igual que la ecuación de los gases ideales, justamente, ¿no es cierto? Donde está involucrado N, que representa el número de moles, R, la constante de los gases, y T, obviamente la temperatura, V, volumen, P, presión, ¿no? En este caso, la de los gases ideales. Acá, fíjense que la presión osmótica también es una presión, obviamente, que tiene las mismas unidades que P en la ecuación de los gases. Lo único que cambia es la letra por el símbolo pi, ¿no? Entonces recuerden que en este caso no hacemos referencia al valor constante de pi, 3,1416, no. Estamos haciendo referencia a pi, presión osmótica, ¿ya? Entonces eso deben tomar ustedes en cuenta. Si yo quiero calcular la presión osmótica en un ejercicio, pues yo calculo pi y pi sería mi incógnita. Pi no es la constante matemática en este caso, ¿no? Pero esa es la notación que se le da a la presión osmótica de forma general, ¿no? La ecuación de Van Hoff justamente es igual, pi es igual a n del soluto o moles del soluto por R por T entre el volumen o dividido para el volumen, ¿no? Bien, asimismo, revisadas estas ecuaciones, debemos también tomar en cuenta lo siguiente. Habíamos dicho nosotros que las disoluciones ideales obedecían a la ley de Raoult, ¿no es cierto? Pero también nosotros tenemos aquellas que no obedecen a la ley de Raoult, que eran las no ideales, o también podemos llamarlas reales, ¿no es cierto? Justamente quisiera que ustedes observen unas gráficas y algunos detalles que deben tomarse en cuenta, ¿no? Cuando justamente nosotros hacemos referencia a aquellas disoluciones que se alejan de la idealidad, ¿no? Para lo cual vamos a considerar justamente lo que nos menciona la diapositiva o lo que la diapositiva pues anota, ¿no? Si dos líquidos volátiles y miscibles, ¿no es cierto? Volátil, obviamente ustedes ya saben, que tiene la capacidad de formar vapores o de volatilizarse, miscible, que tiene la capacidad de mezclarse de forma efectiva, ¿no es cierto? Se combinan estos dos líquidos, ¿no es cierto?, para formar disoluciones. No se obedece a la ley de Raoult, ¿no?, cuando nosotros tenemos justamente ciertas características, ¿no? Bien. Habíamos ya mencionado nosotros de las famosas interacciones entre los componentes de una disolución. Ya mencionamos nosotros que existe la posibilidad de que haya interacción individual entre el componente A, interacción individual entre las moléculas del componente B, ¿no? Y también existía una nueva interacción entre las moléculas tanto del un componente como del otro, ¿no? Y esto era pues justamente la razón por la cual una solución ideal iba poco a poco perdiendo esa característica, digamos así, ¿no? Recuerden que en las soluciones ideales nosotros teníamos que el comportamiento de A y de B era idéntico porque las moléculas de A y de B eran idénticas, que a pesar de ser sustancias diferentes, la una podía reemplazar a la otra en cuanto a la estructura, ¿se acuerdan? Y que por eso pues era como si tuviéramos solo AA o solo BB, hablando de interacciones en ese recipiente, por ejemplo. En este caso, pues necesariamente tomamos en cuenta la realidad de las interacciones, ¿no?
En este caso, pues, se dan o se cumplen las siguientes características, ¿no? Si las interacciones A-B entre moléculas de la sustancia A y B que están en disolución, ¿no? Son menos atractivas que las interacciones AA y BB por su cuenta, se observan desviaciones positivas, ¿no? No tomamos en cuenta lo que está entre paréntesis para esta primera característica. Desviaciones positivas de la ley de Raoult, ¿no? Esa es la primera parte, ¿no? Si las interacciones A y B son menos atractivas que las interacciones AA y BB, se observan desviaciones positivas de la ley de Raoult, ¿ya? Por un lado. Ahora, tomando el mismo texto, solo tomamos en cuenta ahora lo que está en el paréntesis. Si las interacciones AB son más atractivas que las interacciones AA y BB, se observan desviaciones negativas de la ley de Raoult, ¿no? Entonces ahí tenemos los dos casos. Y eso nosotros podemos observar en la gráfica que tenemos ahí a la derecha. Es una gráfica donde se describe, por ejemplo, presión osmótica y fracción molar, ¿no? En el eje de las Y tenemos una presión, ¿no? Que está en TORS, y en el eje de las X tenemos, fíjense, una fracción molar, ¿no? De una sustancia, pues, que se ha tomado como ejemplo ahí, ¿no? CS2, ¿no? Sulfuro de carbono. Y nosotros vemos una serie de líneas en el gráfico, ¿no? Las líneas que están escritas, fíjense, de forma entrepunteada, las que yo estoy señalando, y que eran rectas, ¿se acuerdan? Eran las características del comportamiento ideal, ¿se acuerdan? Que eso ya mencionamos. Estas que estoy topando, que están entrepunteadas y que son rectas, eran las del comportamiento ideal de esas, para una sustancia cualquiera, en este caso para la del ejemplo. Y las que reflejaban el alejamiento de la idealidad, es decir, la realidad, ¿no es cierto? Eran estas que aparecen justamente aquí, ¿no? Que eran curvas y que podían estar por encima. Nosotros tenemos la línea de una sustancia, fíjense, del CS2, la que estoy yo señalando, la otra, la ideal de la acetona, y la que está arriba era, ¿se acuerdan?, la sumatoria de las presiones, desde el punto de vista de la situación ideal, digamos así. Ahora tenemos nosotros la de arriba, que obviamente también representa la sumatoria, es la total, pero ya el comportamiento real, ¿no es cierto?, ya alejado de la idealidad. La que tenemos acá abajo, y que es una curva también, pues representa en este caso también la de una sustancia, ¿no? Y tenemos también acá la de la otra sustancia, si se dan cuenta. Entonces, el comportamiento real o no ideal describe curvas, ¿no? Literalmente curvas, ¿no? Y obviamente la sumatoria de las presiones de cada componente involucrado en un ejemplo cualquiera, en un par de sustancias mezcladas o combinadas, aparece como esta curva que está acá arriba, ¿no? Esta situación de desviación positiva o negativa, pues es en función de hacia dónde se inclina o se desvía la curva, ¿no? Básicamente hacia arriba es positivo, y si se desvía hacia abajo, así como convexo y cóncavo, ¿no es cierto? Arriba cóncavo, abajo convexo, sería pues justamente negativo, ¿no? Entonces, en el mismo esquema podemos nosotros observar una desviación, ¿no? De dos sustancias que están en mezcla y que obviamente pues tienen su gráfica real, su gráfica ideal, y una desviación en este caso positiva, ¿no? Bien, obviamente al contrario, pues tendríamos la desviación negativa en la gráfica, ¿no?
Bien. Nosotros tenemos también en esta diapositiva presente, ¿no?, un esquema que podemos observar al lado derecho, en donde tenemos asimismo una gráfica de presión versus fracción molar, y tenemos asimismo una sustancia A, una sustancia B, que describen sus respectivas líneas de presión, ¿no es cierto? Asimismo, nosotros tenemos la sumatoria de esas presiones, ¿no?, desde el punto de vista ideal, que es una recta, y la presión total desde el punto de vista real, digamos así, ¿no? Bien. Ahora, el modelo de disolución ideal, ¿no es cierto?, implica las interacciones entre los componentes de la disolución idéntica, como ya lo dijimos desde clases pasadas. Sin embargo, ¿no es cierto?, se debe tomar en cuenta también el caso que nosotros dijimos, pues, en el que este tipo de interacciones intermoleculares presentes en la disolución sean débiles, ¿no? Normalmente esto sucede cuando nosotros tenemos líquidos puros, en estado puro, ¿no? Porque pues obviamente en esta situación nosotros tenemos ciertas características que deben tomarse en cuenta, ¿no? Cuando las interacciones moleculares entonces en las disoluciones son más débiles, ¿no?, que en los líquidos puros, ¿no? Esto implica que básicamente las moléculas presentes pueden de alguna manera más fácil pasar desde pasar a la fase gaseosa de manera más fácil, ¿no? Justamente porque estamos hablando de interacciones entre moléculas de forma débil. Eso quiere decir que puede soltarse, digamos, del líquido de forma más fácil los vapores cuando se incrementa la temperatura, ¿no? Si tenemos, en cambio, interacciones más fuertes entre los componentes de una disolución, pues es más difícil que estos suelten moléculas vaporizadas, ¿no? Y en esta propiedad que justamente nos indica esa facilidad de las sustancias líquidas para vaporizarse, es la presión de vapor, ¿no? Tiene que ver muchísimo también con las interacciones de los componentes. Recuerden que siempre nosotros finalmente, cuando hablamos de disoluciones, cuando hablamos de propiedades coligativas, siempre damos más protagonismo a los componentes de la disolución, ¿no?, como entes individuales y que actúan de manera significativa y que contribuyen a la variación de la disolución, más que hablando de la disolución como un todo, como se hace en química general, como lo dijimos, ¿no? Bien, en esos casos, entonces, cuando tenemos estas variaciones en las interacciones débiles o fuertes, nosotros tenemos que P sub I es mayor a P sub I ideal. Nos referimos a la presión de la sustancia I, digamos así. Esto se da básicamente cuando nosotros tenemos lo que habíamos mencionado, una desviación positiva de la ley de Raoult, ¿no? Cuando hablamos de P sub I, hablamos de presión de un componente específico de una disolución, ¿no? Digamos que diluido versus puro, ¿no? Entonces, por eso tenemos un P sub I, digamos, normal o en estado diluido y en estado, pues, concentrado, digamos así, ¿no? Bien. Tenemos también el caso opuesto, cuando tenemos interacciones moleculares mayores en una disolución, ¿no? Mayores que en los líquidos puros. Nosotros tenemos en este caso, pues, que
Los enlaces, obviamente, pues son lo contrario, son más fuertes, ¿no?, que en el caso anterior, sobre todo porque también existe la posibilidad de la formación de puentes de hidrógeno, ¿no? Los puentes de hidrógeno son una especie de enlace también que de alguna manera pues se forman en ciertas sustancias en el momento de combinarse, ¿no? Bien, en este caso pues tenemos la situación de que P sub i es menor que P sub i ideal, ¿no? Y también corresponde en este caso a una desviación negativa de la ley de Raoult, ¿no? Entonces nos damos cuenta de la variación del esquema, ¿no? Nos damos cuenta la variación de la curva si comparamos con la anterior, ¿no? Una desviación positiva, en el caso presente una desviación negativa, ¿no? Tenemos las mismas sustancias, las mismas gráficas en situación ideal versus la real, digamos así, ¿no? Bien, normalmente cualquier disolución, cualquier mezcla de sustancias, ya sea simple o compleja, pues puede graficarse, ¿no?, de acuerdo pues a las características de la disolución, ¿no? Como podemos observar nosotros en el diagrama de la derecha, ¿no? Las desviaciones positivas y negativas, en este caso, ¿no?, hablando de desviaciones de la ley de Raoult, implican que los diagramas entre presión y fracción molar y también temperatura, fracción molar, sean más complejos. ¿Por qué? Porque justamente dependiendo del grado de desviación, si ya sea positiva o negativa, nosotros vamos a tener la formación en el diagrama de algunas zonas, ¿no?, en las que la sustancia, ¿no es cierto?, poco a poco va dejando de ser líquida. Estamos hablando de disoluciones, ¿no es cierto?, que normalmente están en estado líquido. Normalmente con el ascenso de la temperatura, estas disoluciones de forma general van modificando su estado líquido para terminar convirtiéndose en estado gaseoso o vapor en el momento que ha topado o ha llegado hasta sus puntos de ebullición, ¿no? Es por eso que en el gráfico nosotros observamos una zona donde la disolución se mantiene en estado líquido. Vemos toda esta zona rosada. Eso quiere decir que en cualquiera de estos puntos, ¿no?, donde yo me ubique, pues voy a encontrarme con la solución líquida, ¿no? Tenemos esta línea que estamos observando aquí, que es el límite entre el líquido, fíjense, y el estado gaseoso, ¿no? Esta zona celeste, en cambio, representa el estado netamente de vapor o gaseoso, ¿no? Y esta zona verde es la zona de transición, en donde encontramos tanto moléculas líquidas como moléculas gaseosas, ¿no? Hablando de líquido y vapor, ¿no? Esta zona de transición, pues, es una zona que se describe en toda sustancia líquida y en toda disolución también, y es particular de cada combinación, ¿no?, o de cada disolución, dependiendo obviamente de los componentes, si es monocomponente, si es bicomponente, si es tricomponente, etcétera, ¿no? Asimismo, si la concentración es diluida, si estamos hablando de una concentración no diluida o si estamos hablando también de una sustancia pura. De la misma forma vamos a encontrarnos con este tipo de gráficas en donde tenemos aquí, por ejemplo, punto de ebullición, es decir, temperatura, y tenemos fracción molar, ¿no? Lo mismo podemos observar si tenemos, por ejemplo, otra magnitud graficada en el eje de las Y, como por ejemplo presión, ¿no? Asimismo, en el caso del diagrama que nosotros tenemos,
A la derecha es el caso particular de una disolución propanol-agua, ¿no? Y es el comportamiento justamente, eso lo podemos nosotros verificar también en la parte baja del diagrama, donde está la fracción molar en función del propanol, ¿no? Y obviamente tenemos el punto de ebullición, ¿no? Tenemos esas tres zonas. Bien, algo importante que debe mencionarse. Nosotros podemos en este tipo de gráficos observar lo que se conoce como puntos azeotrópicos, ¿no? Y estos puntos azeotrópicos son justamente aquellas zonas en donde los dos estados de agregación se mezclan, ¿no? Es decir, estas zonas verdes en el gráfico, ¿no? Los puntos de estos azeotrópicos justamente hacen bastante difícil que ciertos procesos se apliquen en las disoluciones en el momento de intentar separarlos, ¿no? Sobre todo si tenemos, por ejemplo, cercanía en los puntos de ebullición, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta en la escala de la temperatura, ¿no? La misma escala, pues obviamente se refleja en este caso en el lado derecho, ¿no? Si nos damos cuenta, nosotros sabemos que el agua, por un lado, tiene justamente el punto de ebullición de 100 grados, ¿no? A la derecha, donde la columna de la derecha representa el 100% de propanol, obviamente nosotros vamos a tener un punto de ebullición del propanol, ¿no es cierto? Que obviamente está relativamente cerca. Fíjense la escala que tenemos, ¿no es cierto? Perdón. Si nosotros trazamos una línea, pues desde aquí hasta acá da lo mismo. No vamos a estar entre 90 y pico, ¿no es cierto? Imaginemos que cerca de 95, ¿no? Eso quiere decir que existe una diferencia de temperatura en el punto de ebullición de apenas alrededor o aproximadamente 5 grados, ¿no es cierto? Es la diferencia entre los puntos de ebullición de las dos sustancias. Cuando los puntos de ebullición de dos sustancias que están mezcladas, líquidas mezcladas, es pequeño, pues más difícil se hace la separación, sobre todo por destilación, ¿no? Cuando este delta de temperatura es más grande, entonces ahí sí se facilita la separación por destilación, ¿no? Si tenemos dos sustancias que tienen un delta de temperatura de diferencia en el punto de ebullición, pues va a ser más fácil la separación. Es por eso, por ejemplo, que en ciertos procesos industriales se aplican ciertos tipos de destilación, ¿no? Como la fraccionada, para poder hacer separaciones, ¿no? En donde la sensibilidad y la facilidad para manejar las temperaturas, pues nos facilita en este caso el proceso de separación, ¿no? Pero en un proceso de destilación simple, pues sería imposible separar sustancias con diferencia pequeña en el punto de ebullición, ¿no? Lo mismo sucede, bueno, para terminar esto, lo mismo sucede en el caso, por ejemplo, de que nosotros tengamos, ya yéndonos al plano netamente ambiental, cuando nosotros tengamos mezclas, que normalmente lo que sucede es que en el agua aparecen contaminantes líquidos, ¿no? Por derrame o por descarga intencional. eh, si nosotros estudiamos, por ejemplo, la capacidad de vaporización individual de los componentes involucrados, o si conocemos la identidad de la sustancia, o al menos podemos determinar su punto de ebullición, ¿no es cierto?, de manera efectiva, porque eso sí es relativamente fácil hacerlo, ¿no? Nosotros podremos proceder a definir el método para separar, para limpiar, etcétera, ¿no es cierto?, para recuperar ese sistema que está contaminado. Entonces, una de las formas es justamente atendiendo a las propiedades que describen las sustancias involucradas, ¿no? Bien, aquí también se puede agregar como
empezamos hablando de soluciones ideales, pero necesariamente va de la mano lo ideal con lo no ideal o real, ¿no? Aquí en esta parte pues aparecen, justamente las características de las soluciones reales, ¿no? Las disoluciones reales pues suelen tener características como las que podemos observar en características generales, ¿no? Como las que observamos en la presente diapositiva. En primer lugar, la disolución es endotérmica o exotérmica, ¿no? Nosotros tenemos esa situación justamente en las disoluciones reales, ¿no? En las ideales, en cambio, esta tendencia a ser o bien endotérmica o bien exotérmica desaparecía, porque recuerden que obedecen la ley de Raoult. Eso quiere decir que las interacciones entre moléculas de sus componentes es prácticamente la misma, ¿no? Aquí, como hay una interacción muy fuerte, en cambio, pues podemos tener bien endotérmico o bien exotérmico. Y ustedes seguramente en laboratorio en algún momento deben haber manipulado soluciones y observado una reacción, ¿no? Desprendimiento de calor o enfriamiento o absorción de calor, ¿no? Desde afuera hacia adentro, digamos así. También tenemos que cuando las interacciones soluto-disolvente son débiles, ¿no es cierto? O son más débiles que las interacciones soluto-soluto o disolvente-disolvente, el proceso de disolución es endotérmico, justamente. Y aquí nosotros seguimos hablando de interacciones, ¿no? Y eso hace la diferencia entre real e ideal cuando nosotros hablamos de disoluciones. Las interacciones entre los componentes, ¿no? Entonces, fíjense, cuando son más débiles las interacciones, ¿no es cierto? En el caso de soluto disolvente, pues son endotérmicas. Cuando las interacciones entre soluto disolvente, en cambio, son más fuertes, tenemos el caso contrario, que son exotérmicas, ¿no? Más fuertes me refiero que las interacciones entre los solutos o entre los disolventes, ¿no? Únicamente. En ese caso, pues tendremos las disoluciones exotérmicas. Bien, entonces, nosotros pues tenemos hasta aquí, ¿no? Y para la próxima clase nosotros ya vamos a tener la resolución o la aplicación de todas